a este espacio que venimos gestando desde el año pasado, a este espacio que lo organiza el Observatorio de la Pobreza de Fundación León, y sobre todo a este espacio que nosotros decimos, le hemos puesto desde el año pasado un living virtual, tratando de llevar un poco de cercanía y de charlas y de intercambio y reflexión a lo que ha sido el inicio de la pandemia, que nos ha privado de tantos espacios. Hemos intentado buscar un espacio que nos podamos todos acercar durante un ratito a la tarde y poder pensar en buenas prácticas y en buenos efectos que estamos produciendo. Sobre todo queremos eso, ¿no? Dejar mensajes esperanzadores, mensajes positivos y mensajes de buenas prácticas a pesar del contexto. El Observatorio de la Pobreza de Fundación León es un espacio que surge el año pasado con el objetivo de poder visibilizar datos que tienen que ver con el contexto nacional y provincial acerca de la pobreza y principalmente también de educación. En este marco venimos desarrollando diferentes tipos de informes y diferentes presentaciones y eventos de manera virtual. De hecho, los invito a navegar nuestra página de la Fundación León, donde hay un micrositio del Observatorio de la Pobreza, donde podrán encontrar diferentes tipos de informes que venimos realizando y sobre todo también diferentes tipos de capacitaciones y conversatorios o living virtuales que venimos realizando. En este caso nos convocaba la educación. Nosotros desde hace un tiempo venimos trabajando con Fundación Cimiento y somos parte de la red Cimiento y venimos pensando desde ese espacio cómo acompañar los jóvenes primero en sus trayectorias académicas reales y desde el año pasado en las trayectorias académicas reales marcadas dentro de una pandemia mundial, ¿no? Vaya desafío. Por eso hoy tenemos una invitada, agradezco mucho a Florencia Gelabert, que es coordinadora del programa Futuros Egresados de Fundación Cimientos. Bueno, agradezco su participación y en ella agradezco a la organización Cimientos por acompañarnos en esta ocasión. Por otro lado, nos acompaña el coordinador del Observatorio de la Pobreza, Julio Picabea, que a continuación va a seguir con las palabras. También quería aclarar que, bueno, el observatorio y la fundación trabaja gracias a las alianzas y a otras organizaciones con las que trabajamos en conjunto para poder llegar al territorio y para poder implementar programas que creemos son de alto impacto porque permanentemente estamos buscando cómo poder mejorar. Bueno, dentro de este año y de este contexto, estamos intentando también dejar el mensaje de buenas prácticas, mensajes de otro tipo de herramientas que estamos implementando y mensaje de cómo poder trabajar en el territorio en este contexto, tanto para otras organizaciones que hoy están participando de Tucumán como de la región y también del país, ¿no? Después este material también queda grabado, está en nuestro canal de YouTube y van a poder acceder ustedes y si quieren compartirlo con otras organizaciones, que es nuestro objetivo, poder dejar el mensaje y compartir las buenas prácticas que funcionan en este tiempo. Bueno, desde ya les quiero agradecer a todos por su presencia. Los micrófonos y el chat están abiertos para que en cualquier momento puedan ir preguntando. Y la idea es esto, que sea un conversatorio a menos que sientamos que estamos en un living charlando un ratito sobre educación. Gracias a todos y Julio, te doy la palabra. Muchas gracias, Fede. Muy buenas tardes a todos. La verdad que, bueno, me sumo a todas las palabras de Fede, coincido en todo lo que él viene planteando. En primer lugar, la verdad que no quiero perder mucho tiempo. En primer lugar, les agradezco a todos por haberse tomado unos minutos para participar de este living. Le agradezco especialmente a Florencia por haber aceptado la invitación. Como bien decía Fede, el Observatorio de la Pobreza tiene diferentes líneas de trabajo y en particular este living se enmarca dentro de una serie de livings, un ciclo de encuentros que venimos realizando y que tienen por objeto dar a conocer buenas prácticas en materia de erradicación de la pobreza. Y en ese sentido venimos trabajando ya dentro de este ciclo, organizando encuentros con diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales, con el objetivo de poder difundir estas buenas prácticas para la erradicación de la pobreza, tanto a nivel local como a nivel nacional y como también a nivel internacional. Y bueno,
como bien lo decía Fede, el motivo que nos convoca hoy es poder conocer cuáles son esas buenas prácticas que viene llevando a cabo Fundación Cimientos en el acompañamiento a jóvenes que viven en contextos de vulnerabilidad y donde Cimientos ha estado trabajando de manera profunda para acompañarlos en su trayecto educativo. Entonces nos parece importante poder organizar este encuentro para que ustedes puedan conocer justamente cuáles son esas lecciones y esos aprendizajes que les ha dejado a Cimientos esta tarea de acompañamiento. Juntos poder ir intercambiando ideas, haciendo análisis y reflexiones que nos permitan justamente ver cuáles son los desafíos que tenemos de cara al futuro. La idea básicamente es pasarle la palabra a Florencia. Florencia va a presentar un PowerPoint muy breve y después poder charlar e intercambiar ideas de forma muy descontracturada para que de esa manera podamos participar todos. Así que nuevamente gracias a todos, gracias Florencia y te paso la palabra. Bien, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy acá, gracias por la invitación. Es un placer y es súper lindo poder empezar a compartir o estar hoy hablando de compartir buenas prácticas ya, ¿no? Y aprendizajes. Como el año pasado a esta altura era todo incertidumbre, miedos, desafíos, angustias lo que estábamos compartiendo, que fue súper útil también y era súper necesario, pero está buenísimo que en tan poco tiempo ya tengamos algunos aprendizajes identificados. Así que un poco esa es la idea de este espacio. Les pido disculpas por adelantado por si llegan a escuchar algún ladrido, porque nunca hice una reunión a esta hora, y me acabo de dar cuenta que la cachorrita a esta hora se pone inquieta, y no lo había tenido en cuenta, pero por ahora se cayó. Estamos en un living y en los living hay mascotas también. Hay mascotas. No tengo habilitada la función para compartir pantalla. Ya te la habilito. Dame un segundo. Mientras les voy contando qué hace Cimientos, por si alguien no Ahí, conoce. fíjate Florencia ahí si podés. Ahí. Perfecto. Bien. No sé si ven, lo voy a poner en presentación. Ahí. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bien. Bueno, Cimientos es una organización. Perfecto. Perfecto. Cimientos es una organización de la sociedad civil que hace más de 20 años implementa programas educativos que buscan acompañar las trayectorias educativas de jóvenes y también mejorar la calidad educativa de las instituciones, tanto de estudios secundarios como de estudios superiores, para promover igualdad de oportunidades y que todos los jóvenes de nuestro país tengan más y mejores oportunidades. Esto lo hacemos a través de diferentes programas, un programa que trabaja acompañando las trayectorias educativas de jóvenes en edad de secundaria, un programa que trabaja en el acompañamiento del proyecto posescolar de los jóvenes, que ya sea estudios superiores, acceso a estudios superiores, o acceso al primer empleo, y formación también para este primer empleo, y el programa de becas universitarias que acompaña las trayectorias educativas de los jóvenes durante su paso por los estudios superiores. Yo quiero mover. ¿Se ve un cartel en el medio que dice que estoy compartiendo pantalla o solo lo veo yo? Solo lo veo yo, ¿no? Me parece que lo ves vos únicamente. Bien. Nosotros vemos perfecto todo. Perfecto. Bueno, no quiero ser repetitiva con respecto a todos los desafíos que llegaron el año pasado a partir de la situación de emergencia sanitaria y de aislamiento, ¿no? Con respecto a la educación, porque creo que los hemos hablado en diversas oportunidades, todas las cuestiones que tienen que ver con la adaptación de currícula y de contenidos, y cómo se organizaron tanto las escuelas como las instituciones, las universidades o institutos de educación superior, para poder seguir otorgando propuestas pedagógicas a los alumnos y que los chicos pudieran seguir vinculados con su educación, y todos los desafíos que esto implicó, las posibilidades de acceso a la conectividad, la enorme crisis económica que vino de la mano también, y que trajo como bastantes emergentes para trabajar.
Pero sí me gustaría como hacer foco en algunos cambios que tuvimos que adaptar dentro de nuestros programas, donde tuvimos que poner la prioridad y el foco para que se entienda por qué aprendimos lo que aprendimos, ¿no? Por un lado, bueno, desde el programa Futuros Egresados, nosotros trabajábamos con los chicos, el acompañamiento, lo hacíamos adentro de las escuelas cerraron, el programa tuvo que buscar otra manera de acompañar a los chicos, y esto lo hicimos utilizando diversos canales de comunicación con los estudiantes de acuerdo a la posibilidad de conectividad de cada uno. No pudimos trasladar directamente el acompañamiento a una videollamada por Zoom, porque muchos de nuestros estudiantes no tenían acceso a conectividad o dispositivos tecnológicos con los que pudieran tener una videollamada, que era lo más parecido al espacio de acompañamiento presencial, digamos, ¿no? Entonces se tuvieron que utilizar diversos canales, llamada telefónica, WhatsApp, la combinación de actividades sincrónicas con asincrónicas, porque por ahí sí había posibilidades de conectividad, pero en tiempos limitados, y nosotros nos teníamos que adaptar a eso, pasar de una entrevista presencial por ahí de 45 minutos, a 2 o 3 espacios en el mes más breves, dependiendo de las posibilidades de cada estudiante. Por otro lado, la prioridad como casi exclusiva en sostener el vínculo de los estudiantes con el programa y con su educación, nuestros tutores convirtiéndose por ahí en puentes entre la escuela y los estudiantes y las familias. Sobre todo al principio creo que pasamos como por diversos procesos, ¿no? Al principio fue un proceso de enorme incertidumbre donde las escuelas tampoco sabían o no tenían todas las herramientas para adaptar toda su propuesta educativa a la virtualidad. Tampoco sabíamos cuánto iba a durar, creo que todos empezamos pensando que eran 15 días, un mes, y a medida que iba avanzando el año, eso se iba extendiendo y teníamos que repensar nuestras propuestas o adaptaciones o cambios para que tuvieran una mirada como a largo plazo, ¿no? Y no un cambio para atrapar o atajar la emergencia. Y esa incertidumbre enorme trajo muchísima desmotivación en los jóvenes y mucha sensación de no saber qué hacer, como de parálisis. Bueno, entonces como estamos en emergencia no puedo hacer nada. Y el gran trabajo, el enorme desafío que tuvieron nuestros encargados de acompañamiento fue trabajar en sostener ese vínculo y en dar esa condición de posibilidad, ¿no? De que a pesar del contexto incierto, sí había cosas que cada uno de ellos podía seguir haciendo. Ay, perdón. Ahí está. Bueno, otra de los cambios fue adaptar también el contacto con las instituciones educativas. Cuando nosotros estábamos acostumbrados a ser parte de la escuela, a ir y estar en presencialidad y conversar con el preceptor, con el docente de algún curso, con el director, tuvimos que adaptar ese contacto a la virtualidad con escuelas también desbordadas y atajando un montón de problemáticas, y también sobredemandadas desde la comunicación también, ¿no? Porque todas las familias querían comunicarse con las escuelas, los docentes también estaban sobredemandados con respecto a la comunicación, y nosotros éramos un actor más, o el desafío estaba en no ser un actor más que demandaba comunicación, sino en poder ser un aliado para la escuela y un puente con las familias que nosotros acompañábamos, ¿no? Y bueno, y luego toda la adaptación de nuestras propuestas de acompañamiento a herramientas y materiales para la virtualidad, y el desafío es generar una nueva estrategia de poder acompañar a los chicos con apoyo en cuanto a contenidos en sí mismos duros, educativos, con una estrategia de apoyo escolar virtual con voluntarios, ¿no? Que era algo que no veníamos haciendo. El acompañamiento se basa en la promoción y el desarrollo de habilidades socioemocionales y en el rol del estudiante,
y no en un apoyo escolar duro en contenidos curriculares, digamos. Pero sí, el año pasado nos pareció como una oportunidad enorme para tratar de generar alguna estrategia destinada a esto, ya que muchos de los chicos estaban teniendo problemas para entender y comprender los contenidos, ¿no? Bueno, en cuanto a la red de egresados, de los programas, la red, el programa de becas universitarias y articulación, muchas de las cosas, de los cambios se comparten. Por supuesto, la prioridad de sostener el vínculo de los participantes con nuestros programas y con sus proyectos de formación, o sus proyectos posescolares, o su proyecto de formación en estudios superiores, pero voy a hablarles como de los diferenciales o de las cosas exclusivas de estos programas. La red de egresados, frente a una situación de recesión económica y donde las oportunidades de búsqueda laboral estaban limitadas, decidió poner la prioridad en el dictado de cursos de formación, y que los jóvenes que tenían como proyecto insertarse en un primer empleo no sintieran que no podían hacer nada, iban a perder un año de sus vidas, sino que pudieran formarse y adquirir más competencias y más herramientas para la hora de que se reactive o se reactivara el mercado laboral, pudieran tener más oportunidades de acceder a ese primer empleo. Así que se trabajó mucho en relación a esto, de la mano de empresas que dictaban la parte técnica de los cursos, y Cimientos dictando la parte de habilidades socioemocionales y poniendo el acento en las habilidades socioemocionales. Y el programa de becas universitarias trabajó mucho en la incorporación de nuevas tecnologías y TICs, y en el apoyo o en el fortalecimiento de la estrategia del alumno tutor. Que la estrategia del alumno tutor es una estrategia donde los mismos alumnos participantes del programa acompañan en cuestiones más técnicas de cada carrera a otros estudiantes que recién ingresan al programa. En un contexto donde había muchísima incertidumbre, los chicos no sabían si se podían anotar a las carreras o no, si les iban a tomar exámenes o no, por ahí en el contexto universitario dependía también de cada profesor y de cada jefe de cátedra, entonces muchos chicos no sabían si iban a poder rendir si iba a haber mesas para rendir esas materias que estaban cursando, o si iban a tener que esperar a que en algún momento hubiera presencialidad. Había muchos profesores que, sobre todo el año pasado, ahora se está acomodando todo y se están ayornando, pero muchos profesores no querían tomar exámenes por Zoom finales. Entonces a los chicos les quedaban las materias pendientes, estaba toda esta sensación de me voy a atrasar un año en la carrera, y por ahí tener la referencia de alumnos que ya habían pasado, está bien en otras condiciones, ¿no? Porque lo habían cursado en presencialidad, pero que podían darles como herramientas para poder llevar adelante el cursado de esas materias, y algunos tips o sugerencias sobre las diferentes cátedras y profesores, se volvió como fundamental y clave, sobre todo para sentir esto, ¿no? Otra vez, como la condición de posibilidad, y de no estamos perdiendo un año, todavía hay cosas que podemos seguir haciendo, y puedo ir avanzando de esta u otra manera. Y bueno, nosotros en Cimientos tenemos un área de articulación, donde trabajamos con otras organizaciones, y también con otros referentes, con referentes escolares, docentes, otras organizaciones de la sociedad civil, público en general, y se pudieron generar el año pasado muchísimos espacios de intercambio y formación sobre el acompañamiento a las trayectorias educativas y el desarrollo de habilidades socioemocionales, que era clave, ¿no? También se hizo visible lo clave que era desarrollar habilidades socioemocionales que permitieran a los jóvenes sobreponerse a estas situaciones, y poder hacer algo con respecto a ello, y como apropiarse de su propio proceso educativo. A fin de año lo que hicimos fue un relevamiento en los diferentes programas, donde les pedimos a los chicos que nos cuenten cómo habían vivido ellos
todo este año, o el año pasado, y todos los cambios que desde Cimientos habíamos implementado para poder seguir acompañándolos. Nosotros teníamos la sensación de que lo habíamos logrado, de que los habíamos podido acompañar, pero queríamos entender cómo lo habían vivido ellos, y si nuestros cambios habían realmente generado un impacto, ¿no? Se había alcanzado. Bueno, la mayoría de los estudiantes identificó al menos una habilidad o un aprendizaje que habían logrado desarrollar el año pasado, o en este contexto de pandemia. Muchos hicieron referencia a poder organizarse, a poder apropiarse de su rol de estudiantes, tanto secundaria como en universitarios, como asumir esa responsabilidad, ese rol, esa organización, la autonomía, y muchos también los aprendizajes que tenían que ver con la apropiación de nuevas herramientas y tecnologías que por ahí hasta este momento se usaban solo como medios para conectarse socialmente, pero no para estudiar, para compartir material, para aprender, digamos. También pudimos ver cómo se puso en valor la presencialidad, ¿no? Y con esto de la presencialidad nos referimos a los vínculos, sobre todo. Muchos chicos nos hacían referencia que por ahí extrañaban el poder repreguntar en clase, el ida y vuelta con el profesor, el tener la oportunidad de la consulta, y también de sus compañeros, ¿no? El contacto con sus compañeros, el aprender de otros. Y también destacaban la importancia de sus compañeros también para sostenerse y mantenerse motivados en este contexto. Por ahí, por más que extrañaban la presencialidad y el verlos, el haber construido un vínculo previo y el haber podido sostener ese vínculo en virtualidad fue clave para que ellos pudieran sostener su vínculo con la escuela, ¿no? El que les pasaran una tarea, el poder hacer un trabajo en grupo, el que por ahí el compañero que tenía acceso al Google Classroom compartiera las tareas con los que no lo tenían, fue como de mucho aprendizaje, y también de puesta en práctica de muchísimas habilidades que tienen que ver con la cooperación, las relaciones interpersonales y demás. Los estudiantes universitarios nos marcaban como la gran incertidumbre, sobre todo a principio de año, y la poca capacidad de respuesta de las universidades, como esto que les comentaba al principio, que por ahí dependía de cada cátedra, la organización, y por ahí había materias en las que no tenían clases sincrónicas, simplemente era material teórico para leer, pocas mesas de exámenes o nulas, chicos que este año todavía no saben si alguna materia se les va a acreditar o no, si van a tener que volver a rendir o no, y si la cursada del año pasado les valió o no se les toma como válida. Y eso fue lo que más trabó, o lo que más les incomodó a la hora de sostener, o puso a prueba como su deseo de sostener ese estudio universitario. Pero igualmente la mayoría valoró como el esfuerzo de los docentes y destacaron la importancia del grupo de compañeros a la hora de seguir como tirando de ese carro, digamos. Esa incertidumbre también la vemos en los estudiantes de secundaria, pero tal vez encontramos una pequeña diferencia, porque por ahí sí hubo como una resolución de esto de poder pasar de año, como sabían que al año siguiente, en algún momento del año, les contaron cómo iba a ser al año siguiente o cómo iba a seguir su trayectoria educativa, y eso hizo que los chicos tuvieran un horizonte y que pudieran trabajar en base a eso, ¿no? Como tenían que resolver sus trabajos prácticos, bueno, ahora tienen muchas materias en proceso, pero pudimos trabajar mucho con las escuelas en definir ese plan para resolver esa situación educativa, y que ellos supieran cuáles eran los pasos que iban
que iba a haber de acá en adelante para promover ese año escolar. Y eso dio cierta certidumbre. Y bueno, según todos los estudiantes, el rol del EA fue fundamental para que se sintieran motivados, contenidos y incentivados para sostener sus proyectos educativos, ¿no? En ambos programas. Bueno, ¿qué aprendimos de todo esto? ¿Y qué desafíos seguimos viendo y queremos como seguir pensando, profundizando, y me parece que es lo más rico ahora para que charlemos todos, ¿no? Las estrategias virtuales están buenísimas y pueden fortalecer y complementar como nuestros programas y la forma en que acompañamos a los chicos, pero no reemplazan el espacio presencial. Y parte del desafío de este año, y entiendo también del año que viene, es empezar a pensar, bueno, qué contenidos o qué habilidades podemos potenciar o trabajar desde la virtualidad y qué aspectos queremos seguir trabajando de manera presencial. Y si por ahí hay cosas que son como intercambiables, ¿no? O hay cosas que no, tal vez hay muchísimas cosas que están mucho mejor trabajarlas desde la virtualidad, porque da más espacio a la reflexión, al proceso, a que los chicos tengan un momento también para pensarlo, trabajarlo, procesarlo, masticarlo, y después hacer una devolución al respecto. Y hay cosas que son claves trabajarlas o seguir trabajándolas de manera presencial, y se puede pensar como en un esquema de ahora en adelante que combine ambas situaciones o instancias, ¿no? Un esquema más bimodal. Teníamos como la intención de que este año hubiese más espacios de presencialidad, bueno, no la intención, el deseo, ¿no? Y probar más, poder volver a las escuelas, entonces poder probar este esquema bimodal. Todavía no se nos permitió, porque la situación de emergencia en casi todas las localidades sigue muy profunda, pero sí creemos que tenemos un desafío por ahí, ¿no? Como la emergencia nos hizo pasar a la virtualidad de manera como abrupta. Tal vez cuando se pueda volver a la presencialidad, no es necesario volver abruptamente a la presencialidad, sino identificar, bueno, de todo esto que aprendimos y que aprendimos a hacer de manera virtual, qué está bueno seguir haciendo de manera virtual. Bueno, la tecnología y el uso de plataformas virtuales nos permitieron llegar a todas las localidades con propuestas que antes no llegábamos, sobre todo con todo lo que tiene que ver con los cursos de formación de la mano de la red de egresados, y nos permitió también el intercambio entre jóvenes de diferentes localidades. Y eso es algo que queremos seguir sosteniendo, como el valor de eso y la riqueza de eso es enorme, y nos parece buenísimo, un aprendizaje que está buenísimo, y que nos otorga mucho valor y mucho crecimiento como organización. Y de esto también como un aprendizaje más interno de la organización, que nos llevamos es animarnos a probar cosas que veníamos pensando hace un montón, sin la necesidad de que venga una pandemia o una emergencia y te obligue a hacerlo, ¿no? Porque la verdad que las plataformas virtuales ya existían, los chicos ya estaban en diferentes localidades del país, y por ahí era una traba más interna no animarnos a hacerlo. Y esto nos obligó y salió buenísimo, y nada, nos llevamos eso también de aprendizaje, ¿no? Como el animarnos a probar cosas nuevas. Bueno, la virtualidad, esto sigue siendo un desafío que por ahí este año, como es un segundo año, lo estamos encarando de otra forma, o lo podemos identificar mejor. La virtualidad en la modalidad de acompañamiento desdibuja o puede desdibujar un poco el encuadre que proporciona la institución educativa, ¿no? El hecho de estar adentro de la escuela haciendo esa entrevista de acompañamiento le da un marco escolar a nuestra intervención.
estar haciendo la entrevista de acompañamiento de manera virtual, cada uno desde su casa y demás, puede dibujar ese marco, y para eso es clave reforzar y adaptar el rol de los referentes escolares. Hoy estamos haciendo estuvimos incorporando chicos al programa y a los encuentros con los papás para incorporar a los chicos al programa y reforzar los compromisos. Estuvimos invitando a referentes escolares para darle ese marco. Y estamos trabajando en eso, ¿no? Que los referentes de las escuelas, que son nuestros aliados, un preceptor, un director, alguien del equipo pedagógico, pueda sumarse a algunos espacios nuestros como se sumaban antes, porque estábamos adentro de la escuela, y seguir trabajando algunas cuestiones en conjunto que le vuelvan a dar el marco al programa. Y que podamos volver a poner lo educativo en el centro, ¿no?, de la escena. Y por otro lado, algo que me gustaría que charlemos, porque no lo tenemos tan claro, es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo, ¿cómo hacemos o cómo acompañamos a los estudiantes que no tienen acceso a dispositivos tecnológicos? Y con acceso me refiero a todo, ¿no? Porque no es simplemente tener el dispositivo. Es saber cómo usarlo, conocer como los diferentes programas, utilidades y funcionamientos que tienen, tener el tiempo, porque a veces las familias tienen un dispositivo para 6, 7 personas, y la conectividad también, que es fundamental, para que puedan aprovechar todas estas iniciativas que hoy pueden ser virtuales, ¿no? Como la virtualidad nos propone un montón de opciones que son ilimitadas, están buenísimas, nos permite hacer un montón de cosas, pero cómo no reproducir aquellas desigualdades que queremos reducir, ¿no? Porque desde el programa también estamos pensando, bueno, encuentros virtuales entre los chicos y demás, y hay todo un grupo de chicos que no tienen acceso a esa virtualidad, o no tienen todo el acceso que nos gustaría, y por ahí no pueden sumarse o aprovechar al máximo todas estas oportunidades. Entonces, ¿cómo hacemos para acompañar a ese grupo de chicos o de estudiantes? Bueno, esos son un poco los desafíos de esta segunda parte de la pandemia. Muchas gracias, Florencia. Mira, antes de... Ya abrimos ahora un espacio de preguntas y de intercambios, pero bueno, antes que eso, te iba escuchando hablar y eso me despertó una serie de reflexiones. La primera es, yo coincido plenamente con esta idea de que la virtualidad no reemplaza la presencialidad. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que la virtualidad llegó para quedarse. Mira, hace unos días atrás leía un informe, un paper de CIPEC con el BID, donde ellos trabajan algunas reflexiones que les dejó la educación en tiempos de pandemia. Ellos plantean que la presencialidad va a ir retornando paulatinamente, sin embargo, la virtualidad va a continuar y le va a servir al alumno para profundizar algunos conocimientos dentro de la escuela misma, a través de la utilización de diferentes aplicaciones digitales, y también para que sirva como una continuidad en el aprendizaje en horas extraescolares, por afuera de la escuela. Y ahí ingresa el último punto que planteabas vos, acerca de qué hacemos con aquellos chicos que se encuentran en una situación de desigualdad en relación a la utilización de la tecnología. Y bueno, qué desafíos implica eso para organizaciones como Cimientos o como Fundación León, y también para el Estado, obviamente, que es el responsable principal y el que tiene a su cargo la gestión de las políticas públicas. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando pasaste, creo que fue la segunda filmina, mostraste que los jóvenes manifestaron que aprendieron a utilizar mejor la tecnología. Creo que de hecho eso nos pasó a todos. No solamente a los jóvenes que participaron del programa, sino a todos en general. Aprendimos a utilizar herramientas digitales que antes, o en épocas prepandemias, no utilizábamos. Yo eso lo destaco como un gran punto. En el medio de lo que fue la pandemia, que fue desastrosa a nivel global,
que fue desastrosa en América Latina y también en Argentina, creo que un punto positivo es que los jóvenes, y sobre todo en entornos vulnerables, hayan aprendido a manipular mejor la tecnología, entendiendo que la tecnología es una variable fundamental y que atraviesa el mercado laboral y lo va a atravesar en los próximos años. Permanentemente estamos escuchando hablar de la cuarta revolución industrial, de la industria 4.0, de la tecnología, de la robotización, de la inteligencia artificial. Por lo tanto, es fundamental que nuestros jóvenes, nuestro futuro capital humano, pueda manipular y sepa utilizar la tecnología. Por lo tanto, yo, dentro de todo lo malo que representó la pandemia, lo destaco como un punto, y ya lo venía también viendo en otros informes, donde se observa cómo los jóvenes manifiestan que han aprendido a utilizar mejor la tecnología. Esa reflexión y bueno, y lo otro que te mencionaba antes, y creo que sí, que hay un gran desafío para las organizaciones que trabajamos con la pobreza y que estamos vinculadas a la pobreza, y para el Estado sobre todo, para poder, y que creo que debe invertir en infraestructura digital, porque la pandemia lo que hizo es agudizar desigualdades. Si bien las desigualdades ya existían, la pandemia lo que hizo es justamente profundizar la desigualdad, incorporando la dimensión educativa en relación con la tecnología. Así que nada, sí, hay una serie de desafíos, la verdad, a futuro para trabajar. Muchas gracias, la verdad que muy enriquecedora la exposición. Y les paso la palabra a aquellos que quieran preguntar o hacer alguna reflexión, pueden abrir su micrófono. Ay, pues, yo. Florencia. Noemí, sí, adelante. Sí. Bueno, no puedo quedarme sin hablar. Florencia, encantada. Gracias, Diego y el equipo de Fundación León. La estoy viendo también a su presidenta por aquí. Bueno, aunque estás con otro nombre, muy bien. Pero de todas maneras quería mirá lo que estaba pensando, Florencia, ¿no? Bueno, yo estoy en la Asociación de Alzheimer y es la temática del uso de la tecnología durante el año pasado con los adultos mayores, con las familias, para llegar, para reconvertir, como todos tuvimos que reconvertir las actividades. Yo participo en muchas de las grupos, de las charlas, de los grupos de apoyo para familiares, de las charlas que se dan en general. Sobre todo, como observadora, por supuesto, y acompañando a las asociaciones, pero mira lo que observé en este tiempo, ¿no? Que aún los adultos mayores, que se supone que por generación están más alejados del uso de la tecnología, verás cómo se acostumbraron a usar la tecnología. En un principio teníamos temor a si una persona podía participar, si era capaz de escuchar al otro, sobre todo cuando en un grupo de apoyo se trata de exponer problemáticas diarias, cosas muy, muy íntimas. Entonces, estar viéndose como nos estamos viendo nosotros en esta pantalla, solamente las caritas, sin tener un contacto como estamos acostumbrados a unos grupos presenciales. Y lo que fui observando a través de los meses que fueron pasando, porque la necesidad de tener ayuda y apoyo es grande, igual que la de tener conocimientos desde el punto de vista educativo, que la gente fue perdiendo ese temor. Es como que ver al otro, ver sus ojos, ver su expresión, ver cómo mueve sus manos, se hizo difuso la cuestión de estos cuadraditos, de estas ventanitas. Es como que estos límites no eran límites reales. Y eso permitió, digamos, una fluidez en el servicio que se da y en lo que la gente recibe, que la tecnología realmente aportó mucho. Pero un factor que no pudimos obviar es lo que vos decías, lo que se menciona, cómo llegás a pueblos, a localidades con personas que tienen muchas necesidades, pero que no tienen internet, por ejemplo. Pero casi siempre tienen un celular. Y hay una cuestión que nos planteamos nosotros en las asociaciones, que es el uso de la radio también, es decir, el uso de otros medios. Y la radio, sabés que es poco usada para cuestiones de tipo educativo,
muy poco usado porque requiere también un manejo especial, pero creo que es un área que habría que intentarla. Quedó allá con la televisión y todo esto perdida aparentemente en el espacio, pero sabés que la radio la escuchan los camioneros, es decir, llega a los hogares mientras la mamá está cocinando y los chiquitos, es lo que une, ¿no? Ahora, por ejemplo, estuve en una reunión ayer que está por un trabajo en otra asociación donde estoy trabajando con los wichis de Valdivieso, de Vallevián, perdón. Y bueno, yo veía también, ¿no? Digamos, estaban preocupados de cómo hacer que tuvieran electricidad para que tuvieran la radio, por lo menos, ¿no? Es decir, por eso, bueno, era nada más que me generaste, Florencia, fue excelente el trabajo que hicieron, también me encantó esta cuestión, como ustedes trabajan con el encargado de acompañamiento, ¿no? Y ese puente con la familia, te felicito, felicito a la organización. Muchas gracias. Pero bueno, si hacen algo con la radio, después me cuentan. Vamos a Un tener en cuenta. abrazo. Como Gracias, opción, Noemí. me lo llevo para explorarlo. Por ahí para Sí. retomar un poco esta cuestión tecnológica y de los dispositivos y esto que traía Julio. Sí, la virtualidad llegó para quedarse. Nosotros coincidimos y hace poquito tuvimos un encuentro con chicos, estuvimos trabajando con chicos de zona norte de Buenos Aires que participan del programa y les preguntábamos a ellos cómo quieren que sea este juego entre lo virtual y lo presencial, y ellos mismos proponían esta idea de, bueno, utilizar los espacios virtuales para profundizar los contenidos o como espacios de consulta de cosas que por ahí en la clase presencial me pierdo o no pude consultar o no llegué y puedo seguir profundizando desde la virtualidad. Entonces yo creo que, o creemos que se va a apostar a un esquema mixto, por eso estamos pensando también en pensar desde el acompañamiento, bueno, cómo podemos trabajar también de forma mixta y combinando. Sí es importante empezar a pensar, bueno, cómo hacemos para que todos los chicos tengan los dispositivos y el acceso, y qué dispositivos son los adecuados, porque sí, hoy muchos chicos están trabajando con el celular y más o menos lo salvan o lo llevan. Pero tal vez el celular no es el dispositivo más adecuado para que realmente puedan llevar adelante una continuidad pedagógica tanto en un espacio de secundaria como en un estudio superior, o acceder a proyectos de formación o capacitaciones para la formación laboral, ¿no? Entonces ese es un desafío en el que tenemos que empezar a pensar todos. No sé, Fundación León, nosotros desde el mismo programa, empezar a pensar cómo podemos complementar nuestro programa para que los chicos puedan tener acceso a esto. Los programas tienen una beca económica que hoy, al menos en Cimientos, la mayoría de los chicos lo están utilizando para poder pagar gastos de conectividad y Wi-Fi, que es clave, y es un nuevo gasto en educación. Pero hay cuestiones que tienen que ver con los dispositivos y el tipo de dispositivo, que me parece que es una discusión a darnos y a seguir pensando. Eso por un lado. Y por otro lado, por ahí el aprendizaje en herramientas tecnológicas es el aprendizaje que los chicos ven más concreto. Bueno, me aprendí a organizar solo y aprendí a utilizar nuevas herramientas tecnológicas, pero aprendieron un montón de otras cosas, que también es nuestro desafío lograr que ellos lo visibilicen y se apropien de eso, porque son herramientas que les van a servir muchísimo para el día de mañana conseguir un trabajo, o también desempeñarse en un primer empleo o en un estudio superior. Aprendieron a tolerar la frustración, aprendieron a manejar la incertidumbre de que el profe no les conteste y tener que seguir avanzando con los trabajos, aprendieron a ellos mismos empezar a como la autorregulación de su aprendizaje, ¿no? Y a empezar a entender cómo preguntarle a ese profesor algunas cosas que les estaban costando, como el manejo de las relaciones interpersonales que pusieron en juego el año pasado es enorme, ellos todavía no logran ver todo lo que aprendieron, y me parece que ese es un desafío gigante que tenemos por delante en este segundo año, en que ellos puedan reconocer todas las habilidades y todo lo que pudieron desarrollar el año pasado y poner en juego, porque suma muchísimo valor
y les da muchísima más seguridad, como pienso el año pasado, los chicos que estaban terminando su año, los que terminan este año, decían, yo voy a poder desempeñarme en un estudio superior, pero ni pienso, porque hace un año no tuve un año de clase, por ahí no estoy preparado, y aprendieron un montón de cosas que tienen que ver con regular ellos su aprendizaje, que los recontra prepara para cursar un estudio superior. Está buenísimo poder visibilizar y trabajar con ellos en que puedan identificar todo eso también. Hola, buenas. Ahí está Diego. ¿Cómo andan? Bueno, primero agradecerte, Florencia. La verdad que estuvo súper interesante tu exposición y agradecerles a todos por acompañarnos esta noche. Me quedé pensando en dos temas que me gustaría comentar y preguntar. Primero, esto que mencionas, que son como los recursos psicosociales por ahí que se fueron desarrollando y quizá como de manera accidental a través de la pandemia, pero que está interesante ver cómo nosotros como seres humanos, porque bueno, no solamente les pasó a los estudiantes del secundario, sino a todos, ¿no? Cómo pudimos ir desarrollando a través de la pandemia y esta como virtualidad obligatoria que tuvimos que enfrentar, cómo tuvimos que desarrollar algunas capacidades y habilidades. A todos nos pasó que no estábamos preparados, a las organizaciones, a las familias, a los profesionales, a todos. De pronto estar enfrente de una computadora, esto que decías de la tolerancia a la frustración, que creo que hay que desarrollarlo muchísimo, pautas de convivencia, bueno, un montón de temas que tuvimos que desarrollar y creo que esto es como uno de los puntos como más significativos y más valiosos que podemos aprender a través de la pandemia. Yo estoy convencido de que esta pandemia tiene que tener, nos tiene que dejar aprendizajes, pero para poder encontrarlos hay que como que ir como sistematizando y capitalizando las experiencias que fuimos viviendo para ver, bueno, qué es lo que sacamos de todo esto, ¿no? Y estoy seguro que el tema de esto de los recursos psicosociales son un tema que hemos ido desarrollando y que somos, de alguna manera, hemos podido crecer y desarrollarnos mejor a través, por esto, ¿no? Justamente por todo lo que fue surgiendo. Y creo que como estamos digamos, en este contexto, en el marco del Observatorio de la Pobreza, creo que uno de los factores que más inciden en las poblaciones con las cuales trabajamos en términos de pobreza es justamente la falta de recursos psicosociales o habilidades socioemocionales, y esto es lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, creo que está buenísimo como que de alguna manera tomar la pandemia como pretexto para trabajar estos temas, ¿no? Me parece que es interesantísimo. Hace poco estuvimos también en una presentación que hizo Cáritas junto con la UCA y hablaron sobre los recursos psicosociales en poblaciones más vulnerables y se veía claramente que había una carencia de recursos y que está bueno como poder hacer foco en estos temas y desarrollarlos y acompañar desde ese lugar. Entonces creo que en realidad todo esto afirma un montón lo que venimos haciendo nosotros desde, bueno, con la Red Cimientos, con Fundación Cimientos, como Fundación León y muchas otras organizaciones que trabajan quizás con otras metodologías, pero siempre haciendo foco en las habilidades socioemocionales. Así que la verdad que quizá también como contento de que se reafirme esto y como decías al principio, que podamos estar hablando de buenas prácticas o de aprendizaje está buenísimo porque significa que tenemos esta capacidad de reflexión sobre lo que está pasando y lo que ha pasado, ¿no? Y segundo punto, que un poco contestando a lo que decía Noemí Medina, que me gustó mucho, digamos, este tema de la radio, en el sentido de que creo que es importante tomar en cuenta, o por lo menos nos sirve mucho en León, la unidad mínima en la capacidad de respuesta, ¿no? ¿Y qué significa esto? Como ver localidad por localidad, barrio por barrio, escuela por escuela, cuáles son las necesidades de cada población, de cada comunidad, cuál es el contexto,
cómo podemos de alguna manera ir adaptando nuestros programas a esas realidades, ¿no? Entonces, por supuesto que va a ser diferente, por ejemplo, el programa Futuros Egresados, que es el programa que implementamos en conjunto con Fundación Cimientos en la ciudad de Buenos Aires, que en los valles calchaquíes de Tucumán, ¿no? Y se van a tomar en cuenta diferentes respuestas. Y creo que también este es un aprendizaje que nos ha traído la pandemia, ¿no? Que tenemos que contextualizar los programas y las políticas públicas según la diversidad y las diferentes características de los lugares en donde estamos trabajando, ¿no? Y no podemos seguir trabajando en forma general. Y creo que para esto, sobre todo, estamos las organizaciones de la sociedad civil, que podemos tener esa mirada como muy focalizada en lo singular, en lo individual, en lo comunitario y en lo contextual. Así que bueno, muchas gracias por todas esas reflexiones. Gracias, Diego. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más, alguna pregunta? A mí me gustaría. Sí. Bueno, saludarlos a todos los presentes, agradecerle la presencia y la exposición de Florencia. Bueno, de hecho que soy Nilda García Pose y no Daniel. No hemos podido cambiar el nombre. Yo, primero que nada, quería felicitar una vez más a la Fundación Cimientos por su trabajo. Yo he tenido oportunidad de leer el trabajo, el documento final del proceso de evaluación y de investigación, cuyo resumen acaba de presentar Florencia. Realmente es un trabajo impecable. He podido leer, ahí está consignada todas las reflexiones y las respuestas de los alumnos que han sido entrevistados en relación con todos los temas que Florencia ha desarrollado, ¿no? Realmente las reflexiones, las respuestas de los alumnos son conmovedoras. En este sentido, como ha dicho Florencia, una de las grandes logros de estas acciones en la pandemia ha sido la puesta en valor o la valorización por parte de los jóvenes y sus familias de la educación, de la escuela y sobre todo de los profesores y del encargado de acompañamiento. Los testimonios en cómo valorizan esas tres cosas, la escuela, los docentes y los encargados de acompañamiento, conmueven, porque realmente los jóvenes han entendido la entrega y el esfuerzo y el valor que tiene ese proceso, ¿no? Que se ha hecho durante toda la pandemia y que se hace desde el programa. Esto demuestra una vez más que la educación es un acto humano, es una práctica humana, y es un acto y una práctica de humanización, como planteaba Kant. En ese sentido, entonces, por eso revalorizan tanto el vínculo, ¿sí? Porque eso es una práctica de humanización en donde el vínculo entre el que enseña y el que aprende y el que acompaña realmente es un acto, es un vínculo de reconocimiento del otro y del reconocimiento en este sentido del conocimiento, ¿no? Magnífico el trabajo que han hecho, realmente he disfrutado leerlo, como he disfrutado de la exposición de Florencia, y creo que el gran desafío es como también lo han señalado ustedes, de cómo no agudizamos la diferencia, ¿no? Es decir, cómo esta diferencia, según los recursos, la vamos minimizando. Creo que eso es muy importante. La radio, como decía acá nuestra querida compañera de Alba, es un medio muy útil y muy positivo para intentar acercarnos, ¿no? Aparte ha sido muy usado, por lo menos en la provincia de Tucumán tiene una historia de haber usado la radio, sobre todo para las escuelas de alta montaña, ¿no? Y lo que ha dicho Diego también me parece una síntesis muy buena.
Acá hay que pensar en análisis parciales, no se puede ya plantear políticas públicas así homogeneizantes y masivas como era la propuesta del siglo XIX, ¿no? Hay que plantear particularidades, y eso también es un gran desafío, ¿no?, en lo que compete a políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nilda. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más, alguna reflexión, comentario? Yo me quedo por ahí pensando un poco, tomando como todas estas devoluciones y aportes, y me quedo pensando en esto que traía Diego de las diferencias, que al ser el programa en cimientos de alcance nacional, como lo pudimos ver en las mismas situaciones de los chicos, ¿no? Los desafíos eran diferentes, las respuestas de las escuelas y de las universidades fueron diferentes, dependiendo cada localidad. Y mismo hasta en una misma localidad por ahí eran respuestas diferentes según la población por ahí que asistía a cada establecimiento. Y los chicos tenían problemáticas y desafíos diferentes. Y me parece que también en cuestiones como tecnológicas o de recursos también es muy cambiante las respuestas que uno puede dar, porque los desafíos van cambiando en el tiempo, la tecnología va superándose y cambiando, y uno tiene que estar todo el tiempo adaptándose. Y eso es lo que vuelve a poner en escena como la importancia de trabajar en el desarrollo de habilidades socioemocionales, sobre todo con los chicos de poblaciones por ahí más vulnerables, que son con los chicos que nosotros trabajamos, porque es lo que les permite esa capacidad de respuesta frente a los cambios, a los emergentes o a las diferentes situaciones y desafíos que les propone como el contexto. La capacidad de adaptarse se las va dando, la pueden ir construyendo con el mayor grado de apropiación de diferentes habilidades, y eso fue lo que fuimos viendo. Algunas de esas habilidades ellos y de esos cambios ellos los pueden identificar, algunos tenemos que seguir mostrando o trabajando para que los puedan identificar y lo puedan seguir fortaleciendo, pero creo que el trabajo en habilidades socioemocionales les permite a ellos y les permitió volverse como protagonistas de sus historias y de estas situaciones que tuvieron que enfrentar. Entonces, pudieron pasar del primer estadio de incertidumbre y colapso y no saber qué hacer y parálisis, a la condición de posibilidad, a poder ver que había cosas que podían seguir haciendo y que podían seguir construyendo y que podían seguir proyectando su futuro, y eso es súper alentador. Hoy es una emergencia sanitaria, mañana puede ser una crisis económica, bueno, más grande que la actual, no sé, espero que no, o otra cosa, digo, desafíos tecnológicos, condiciones personales de ellos que tengan que enfrentar, pero me parece que la respuesta y el desarrollo de habilidades les permite como poder responder hoy, mañana, pasado. Eso está buenísimo que lo sigamos fortaleciendo y trabajando. Bueno, muchas gracias, Florencia, por tu tiempo, por la exposición, por tu predisposición. Muchas gracias de parte mía y de todo el equipo del Observatorio de Fundación León. Ahora le voy a pasar la palabra a Diego para que se despida también. Y mi agradecimiento también a cada uno de ustedes por haberse tomado un tiempo para poder participar de este encuentro. Vamos a organizar nuevos livings virtuales en los próximos meses, así que esperamos verlos a todos. Diego, te paso la palabra, así te despedís vos también. Nuevamente, muchas gracias a todos. Y gracias, Florencia. Muchas gracias, Julio. Bueno, agradecer nuevamente a Cimientos y a Florencia, no solamente por la charla de hoy, sino por el trabajo constante y durante tantos años, que realmente es un placer. Y agradecer a todo el público que nos acompañó hoy. Como dice Julio, estamos organizando diferentes actividades en el marco del Observatorio de la Pobreza, y la verdad que va a ser un gusto poder reflexionar sobre estos temas que nos interesan,
y que forman parte de lo que nosotros consideramos un abordaje multidimensional de la pobreza y de la vulnerabilidad, y sobre todo las soluciones y las diferentes herramientas que tenemos para poder reducirla, erradicarla. Así que muchísimas gracias a todos por sumarse y los esperamos en la próxima.